Bueno, la entrevista que tenemos hoy es con un amigo que se llama Luca Serioni y que vive en Holanda. Es físico, egresado de la FAMAF, doctor en física, dedicado a una especialidad de la cual yo no entiendo mucho, así que él la va a explicar. ¿Cómo te encuentras, Lucas? ¿Qué me cuentas? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Estoy bien, estamos bien con mi familia. Aquí en Holanda, bueno, ellos dicen que Holanda no está bien dicho en realidad y nos han educado. El nombre del país es Países Bajos y Holanda en realidad es una región. Nosotros estamos en la zona de Holanda del Sur, en la ciudad de Dordrecht. Ese es el nombre en holandés. ¿Y Que es en el área de cuánto tiempo llevan viviendo allí? Nosotros estamos acá desde el 2014. Vinimos con mi esposa, Andrea. Vinimos por el trabajo mío. Y ella, cuando vino con Jazmín en la panza. Y vinimos con nuestro perrito también. Bueno, aquí nació Jazmín en ese año, en el 2014, y después, en el 2018, nació Magnolia. Así que vinimos 2 y medio, y bueno, ahora somos 4 ya. Muy bien. Bueno, ¿y a qué se dedican? ¿Qué hacen en Holanda? Vamos, ¿y cómo viven? Cuéntame un poco de tu vida. Yo vine para trabajar en una empresa un poco incentivado por unos compañeros de trabajo que yo tenía en Argentina, que ellos se mudaron para venir a trabajar en una empresa que hace instrumentación para la medición de caudal. Ellos habían venido acá un año antes. Y mi especialidad, la cual hice en el FAMA, como vos mencionaste, es la resonancia magnética. La misma tecnología que se usa, es muy conocido por la aplicación que tiene en las imágenes médicas para el diagnóstico, y nosotros la aplicábamos en estos instrumentos que estábamos desarrollando. Con el tiempo, bueno, uno va ampliando las capacidades técnicas también, ya que la empresa esta en la que estoy trabajando usa muchas tecnologías. Por ejemplo, el ultrasonido, hace equipos electromagnéticos también, y naturalmente uno también va adquiriendo un montón de habilidades que no son técnicas, ¿no? Como el manejo de proyectos, colaboración en equipos multiculturales, bueno, una serie de cosas que uno va aprendiendo. Yo estuve involucrado en el desarrollo de un producto prácticamente en todos sus estadios. Ya en Argentina hacía un poco ese trabajo y acá lo continué, desde realizar un prototipo, hacer la parte de innovación, probar un concepto, luego industrializarlo, probarlo en el campo, hacer la parte de comercialización, de promoción, de servicio en el campo, prácticamente todas las etapas de lo que se denomina el desarrollo de un producto. André me ha acompañado. Ella terminó su doctorado acá, también lo terminó en el FAMA. En los primeros años que estuvimos, ella lo fue terminando a la distancia y volvimos a Argentina. En un momento, en uno de nuestros viajes, ella defendió su tesis. Y bueno, y ahora ella está, a veces hace algunas actividades así independientes, y si no, está aquí ayudándome a mí y estando con las niñas. Claro, ¿qué edades tienen las niñas? ¿Qué edades tienen? Jazmín tiene 5 y Magnolia tiene 2. Claro, eso trae bastantes complicaciones para la mamá, ¿no? Porque estando en el extranjero, sin familia, etcétera, cercana, hay que hacerse cargo de los chicos, ¿no? Yo entiendo que eso Sí, la debe tener media...
¿Cómo? Es un trabajo en equipo prácticamente. Y de hecho, cuando fuimos a sacar la hipoteca, esa es una de las aventuras en las que hemos emprendido. Nosotros estuvimos alquilando un departamento un montón de años y acá, una vez que uno se va insertando, hay muchísima facilidad para comprarse una casa adquiriendo una hipoteca y uno paga menos de lo que sale un alquiler. De hecho, ya algunos amigos argentinos que, no algunos de los que habían venido y otros que conocimos lo venían haciendo y nosotros no nos decidíamos porque tal vez está arraigada esa idea de que compras una casa y te arraigas en el lugar, ¿no? Lo cual tiene un poco de cierto, pero bueno, al final nos decidimos y en la hipoteca, cuando uno hace toda la tramitación, de alguna manera, ¿no? Es un trabajo compartido, ¿no? Porque incluso en todo lo que corresponde al papelerío, los seguros, cómo se divide la hipoteca, el asesor me decía, naturalmente vos no podés hacer tu trabajo si tu esposa no hace el tuyo, no hace el suyo, dice, ¿no? Entonces, es realmente un trabajo en equipo el que estamos haciendo. Naturalmente, queremos que, bueno, ella también pueda dedicarse a su profesión, y lo cual me imagino que se va a ir dando a medida también que las niñas se vayan haciendo más grandes y vayan adquiriendo más independencia. En esta ciudad donde vivimos nosotros, yo a veces veo, ¿no? Cuando se dice vivimos prácticamente como si fuese un pueblo, tiene un poco de ese aire, de ese ambiente. Ahora que estamos en esta casa, estamos en un barrio, antes vivíamos en el centro, podríamos decir que no era tan tranquilo y además estábamos en un departamento, eso también cambió mucho, ¿no? El espacio, el ambiente que habitamos. Pero esto es realmente muy tranquilo, muy tranquilo, todas las casas están abiertas, ahora está, hace lindo tiempo, ¿no? Está linda la temperatura, hace calorcito. Yo a veces hago el chiste diciendo, parece que Holanda es un país donde si venís así, en este tiempo te da ganas de quedarte a vivir, porque realmente el clima acá es muy malo, al menos en comparación con lo que nosotros teníamos en Córdoba. Dime una cosa, hablando ya del clima y de eso. Vamos a hacer de cuenta que no existe la pandemia, ¿no? Vamos a hablar de la realidad sin pandemia. Contanos un poco qué hacen en la vida normal, a qué se dedican, aparte de trabajar, cómo viven en Holanda, sin pandemia. O antes de la pandemia, digamos. Antes de la pandemia, yo creo que es para toda persona que está en el exterior, es muy importante la red de soporte. Naturalmente toda la familia está lejos, los amigos que uno deja en Argentina también, a pesar de que ahora prácticamente hay contacto todos los días, con el celular, con internet, estamos mandando fotos permanentemente, ¿no? De las niñas, cómo han ido creciendo prácticamente día a día. Entonces uno está en contacto, pero no en el contacto físico. Yo creo que es muy importante la red de soporte en ambos sentidos, en tener gente local, ¿no? Que te va guiando, porque realmente la diferencia cultural existe, es grande. Cuando uno piensa en el idioma, el holandés, yo te diré que aún no lo hablamos fluidamente después de estar tantos años aquí, y además tiene la otra complicación de que uno se puede manejar mucho hablando inglés acá, porque prácticamente todos los holandeses lo hablan. Entonces, ante el primer traspié que uno tiene en holandés, uno ya cambia en inglés y empieza a hablar en inglés. Y por otro lado, tener compatriotas, es decir, gente de Argentina. También a nosotros es fácil conectarse y vincularse con los latinos en general, ¿no? Porque tenemos muchas cosas en común, y si no con los españoles. Entonces, más o menos nuestra vida social está en relación a esos dos grupos, ¿no? Algunos contactos que vamos haciendo, ¿no? Holandeses,
En el caso mío tengo colegas, los cuales son muy amigos y puedo hacer actividades con ellos, salir, ir al cine, ir a tomar algo. Y después están el grupo de argentinos, con los que uno puede juntarse a comer un asado, a tomar mate, salir, ver las cosas de la perspectiva argentina. Cuando uno llega, el primer tiempo decimos, cuando éramos turistas, ¿no? Porque uno, claro, llega y empieza a pasear todo como si fuese turista, pero en realidad este se vuelve el lugar, de hecho es el lugar a donde uno vive. Y nosotros, en la medida de que lo podemos hacer, somos bastante de estar en casa. Tiene una lógica el invierno acá, hace que no nos den ganas de salir de la casa, y se pone lindo en esta época, ¿no? Ya cuando llega la primavera y hay muchos lugares para recorrer. Hay un parque muy lindo, que es ese parque que está lleno de flores. A veces hemos ido a cabañas en la playa, nos hemos hecho nuestras vacaciones acá, por ejemplo a España, y bueno, naturalmente, casi religiosamente, todos los años nos íbamos a Argentina, ¿no? A pasar, generalmente entre diciembre y febrero, ¿no? En el verano de Argentina, nos íbamos a pasar unas semanas con la familia allá y reencontrarnos. Es una vida muy tranquila, muy tranquila. El nivel de vida, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Tal vez si uno piensa en eso es alto, pero no por la cantidad de dinero que uno puede ganar acá, o lo material, o la casa que uno tiene, sino por la seguridad social que hay, por cómo funciona el transporte, cómo está todo organizada la sociedad. Tu vecino hace que tu nivel de vida sea bueno, porque toda la comunidad que tenés alrededor se encarga de que vos tengas una buena calidad de vida. Acá este es un país donde es todo muy parejo, ¿no? No hay pobreza, pero en Holanda particularmente tampoco hay riqueza en exceso. Cuando uno llega, parece que lo que uno gana, ¿no? El nivel es muy alto, ¿no? Entonces, claro, uno viene con esa idea de que siempre va a crecer, y uno dice, bueno, si este es el piso, ¿no? Porque uno arranca así, entonces ni quiero imaginar cómo va a ser el techo. Y después te das cuenta que el techo, ¿no? Está ahí nomás. Es un país donde es todo muy parejo. Los impuestos son muy altos, pero realmente se usan para hacer un montón de cosas. Eso me parece que a mi perspectiva es lo que yo me he encontrado con Holanda, y bueno, un poco, ojalá represente un poco cómo vivimos acá, cómo vivíamos antes de la pandemia. Muy bien, ha quedado muy bien, bastante claro. Pero ahora vamos sí a pasar a Holanda con la pandemia. ¿Cómo se da todo lo vinculado con la pandemia en Holanda? Contanos un poco de eso. Yo creo que también se le ha hecho una crítica, yo la he visto en los medios, ¿no? Cuando la gente opina de que el gobierno reaccionó tarde, ¿no? Acá parece que el brote arranca con los carnavales en febrero, que se festejan especialmente en todas las provincias del sur. Es una fiesta muy característica, y aparentemente se detectan los primeros casos y se rastrea que tiene que ver con eso, porque hay mucho movimiento de gente en la calle, salen a festejar los carnavales, y así arrancó. Se demoró, sí, un poco en reaccionar. Yo creo que hay muchos países de Europa que padecieron eso. Ya observábamos en Italia, ¿no? Lo que estaba ocurriendo, y muchos le critican que deberían haber reaccionado antes. Me parece que los primeros días de marzo, la primera semana de marzo, es cuando cada 2 o 3 días veíamos que se duplicaba la cantidad de infectados, que le llaman los casos oficiales, ¿no? Acá en Holanda el sistema de salud es muy especial. Yo creo que al hablar de la pandemia
hay que hablar un poquito, al menos como nosotros lo vemos, y yo creo que también los holandeses lo describen así, lo describen muy bien. Es un sistema de salud y también hecho un poco a la medida de ellos. Aparentemente hubo una época, nosotros hemos hablado con algunos médicos veteranos, y ellos nos cuentan, ¿no?, de cómo era la cosa y de que ellos de alguna manera entienden a nosotros, como le llaman los expats, los extranjeros, tal vez como nosotros estamos viendo o viviendo el sistema de salud. Acá prácticamente la medicina preventiva no existe. Hay muy pocos controles que se hacen en determinados periodos. A veces te llega una carta, ¿no?, por ejemplo, a las mujeres para hacerle los controles ginecológicos. A los 40 años te tenés que hacer un control, te llega una carta, pero prácticamente no existe. Y está todo centralizado al médico de cabecera. El médico de cabecera, que te lo asignan usualmente en dependencia del lugar donde vivís, o sea, es alguien que está cerca de tu casa, tiene la práctica cerca de la dirección que vos tenés. A veces le dicen el patobica de la medicina. En realidad, cuando podés pasar a la secretaria, ¿no? La secretaria te habla por teléfono y te hace todo un cuestionario. Y si ella lo considera, te da un turno. Hay hasta sitios en YouTube, ¿no?, donde uno aprende cómo hacer para pasarlo a la secretaria, a ver qué es la historia que tenés que contar para que te atienda el famoso médico de cabecera, que es prácticamente un médico de pueblo. Y el médico la mayoría de los casos, te manda a tu casa de vuelta y que tomes paracetamol. Esa parece que es la bendita medicina, ¿no?, que arregla todos los males que tienen los holandeses. Parece como muy precario todo. Ahora, una vez que el médico de cabecera te hace pasar al especialista, ¿no?, a la medicina de alta complejidad, lo que te encontrás del otro lado es realmente sorprendente, ¿no? El nivel tecnológico y el avance que hay en todo el área de especialización, en los hospitales. Cuando nosotros, tuvimos nuestras nenas, pero hay que pasar a ese estadio. A veces lo hemos logrado y es una diferencia muy grande. Entonces nosotros dijimos, bueno, ante esta situación de la pandemia, ¿cómo va a ser? Los recursos son muy controlados. Ese es el punto. Acá el seguro médico son como unas empresas privadas, pero están reguladas por el Estado, que eso es algo bastante común en todos los servicios, los trenes, las universidades, todos tienen su independencia, son como prácticamente empresas, pero está todo manejado de alguna forma, regulado por el Estado. Pero el Estado no es dueño de eso, ¿no? Entonces, claro, está todo muy controlado. Los tests de coronavirus se hacía uno por grupo familiar, porque ya se daba por sentado de que en la familia estaban contagiados. Entonces esos números también se estimaban que los oficiales en realidad eran 4 o 5 veces menos que lo real. También se empezó a observar que en las casas de retiro, ¿no?, que eso es muy común acá, la gente anciana, que son holandeses, ¿no?, tienen 90 años y siguen andando en bici y van de acá para allá, para todos lados, pero tienen sus casas de retiro. A diferencia de lo que observamos en países como Italia o España, donde se trataba de extender la vida, ¿no?, lo más que se pudiera, y de alguna manera terminaban teniendo una muerte fea. La gente terminaba aislada, conectada al respirador, no veía a sus familiares, y después los familiares no podían tener el cuerpo de vuelta, y terminaban de alguna manera deshaciéndose de forma común. Y en vez de los holandeses, dice, ellos eligen tener buena calidad de muerte. Dice, ¿por qué tener una muerte así, tratando de extender la vida artificialmente, y mejor darle una muerte, ¿no?, alrededor de su familia, en compañía de sus seres queridos, y no darle tratamiento, ¿no? Yo creo que ambas visiones tienen sus puntos que uno puede cuestionar, pero lo cierto es que en Holanda es así como ocurría.
Y siempre nos queda la duda, nosotros la intranquilidad, de que ante esa perspectiva que ellos tienen del sistema médico, las decisiones que van tomando sean acertadas. En un momento se habló al principio de tener este contagio controlado, pero de repente parece que salieron muchos científicos diciendo que no era tan buena idea, ¿no? También en Reino Unido se pretendía hacer esto y bueno, en Reino Unido las cosas no salieron muy bien, según lo que tengo entendido y según lo que leí. El confinamiento se implementó a partir de la segunda semana de marzo, pero no es riguroso, nunca fue riguroso. Uno puede salir, la regla es que tiene que haber 1,5 metros de distancia con otra persona, eso es lo que se tienen que respetar. Si la gente empezó a trabajar en la casa, en la medida de lo posible, y si no había otra opción, entonces había que respetar esa regla del distanciamiento. Y nosotros por nuestra cuenta decidimos quedarnos en casa todo el tiempo que pudiésemos, ¿no? Nosotros nos preocupa, no tener familiares acá cerca. Si nos pasa algo a mi esposa o a mí, sería muy complicado para las nenas, no hay vuelos, no está determinado hacia o desde Argentina, entonces decimos, tal vez eso nos hizo pensar que es mejor idea quedarnos en casa todo lo que pudiésemos, a pesar de que uno podía salir. Las medidas naturalmente se fueron relajando. Acá todas las compras son por internet, eso estuvo siempre bien organizado. La primera semana parece que había desabastecimiento, así de papel higiénico, qué sé yo, eso que se vio en casi todos los lugares del mundo, acá también ocurrió, pero inmediatamente se organizó todo muy bien. Y nosotros hace 2 meses que hacemos compra por internet. Hay un protocolo, ¿no? Viene, ¿no? el que te trae la mercadería, la coloca ahí, vos abrís la puerta, no tocas, sino que metes las cosas adentro, el otro se distancia. Para pagar, escaneas, ¿no? Un código hacia la distancia con el celular y así haces el pago, no hay contacto. No hemos tenido problemas. Seguimos comprando toda la comida. También tenemos nuestra tienda de productos regionales, así que compramos el mate, compramos carne argentina, que venden en algunas tiendas especializadas, dulce de leche, y bueno, todo así por internet. Nos llega la caja de mercadería, los cajones, y en ese sentido lo hemos visto bien organizado y nos hemos podido quedar en casa. Bueno, me parece muy bien, se nos va agotando el tiempo y yo necesito hacerte una pregunta de fórmula que le hago a todos los entrevistados, que es una gran incógnita que tenemos todos. ¿Qué crees que va a pasar en la era post-pandemia? ¿Todo va a volver a ser como antes o crees que algunas cosas van a quedar modificadas por esta crisis profunda que vive la humanidad? Sí, es una pregunta muy interesante y sí, por supuesto que yo, como casi todo el mundo, tiene una gran incógnita. A veces trato de leer para formar una opinión y bueno, ver qué es lo que dicen los expertos en cada uno de los temas. Yo creo que indudablemente va a haber un cambio. No sé si puedo afinar exactamente. Sí, me animo, por ejemplo, a decir que nosotros pudimos organizarnos muy bien para trabajar de forma remota. Eso es una política que nuestra empresa no la tiene, la de trabajar desde la casa. Y ahora hubo que hacerlo a la fuerza. Implementamos un montón de herramientas. Vemos que hay mucho avance en ese rubro, digamos. Y eso ya también hizo que la misma empresa mandara una encuesta explorando, ¿no? Que averiguar a ver qué es lo que ha sentido la gente trabajando en la casa, porque yo, para serte sincero, al no tener los tiempos de traslado hacia la oficina, he dormido más, entonces me siento más descansado. Pero bueno, en mi caso, tengo una habitación en la que yo puedo trabajar tranquilo. Andrea está cuidando a las nenas, hay otros colegas
general empresas que no tienen esa posibilidad. Mejor porque su casa es muy pequeña, o porque, bueno, trabajan ambos en la pareja y no tienen tanta flexibilidad para que los niños estén cuidados. Yo creo que sí, que se va, al menos desde el punto de vista del trabajo remoto, sí va a haber un cambio. ¿Y los viajes, crees que los viajes en avión, por ejemplo, se van a ver reducidos, la gente va a viajar menos? En el supuesto caso porque yo creo que el periodo de transición va a ser largo, no va a ser que en un par de meses ya va a estar, no, por ejemplo, los vuelos han vuelto a la normalidad. Yo creo que el periodo de transición va a ser extenso, todo depende de cómo se controla la enfermedad, de si sale una vacuna, si no. Es una buena pregunta. Obviamente al estar en el extranjero nosotros pensamos mucho en eso y tratamos de averiguar. Andre dice que ella piensa que hasta el final del año que viene no vamos a poder volver a Argentina, por ejemplo, que no va a ser tan rápido. La verdad que no se sabe y nosotros tampoco sabemos con certeza. Yo creo que hay intereses de que, bueno, de que sí, que vuelva a haber una frecuencia, una normalidad, y si no lo hay es porque la enfermedad, la epidemia no ha sido controlada todavía. Dime, ahora, porque ya se nos acabó el tiempo, así que vamos a cerrar con una pregunta a la cual la podés contestar directamente con un sí o un no. Bueno. La pregunta es, pasada esta etapa de la pandemia, ¿harías un crucero por el mundo? Tal vez, no sé si haría un crucero antes de la pandemia, no sé si es mi preferencia, pero yo diría que sí, ¿por qué no? No veo ningún motivo por el cual no, así que bueno, no me arriesgo por... Se arriesgó por el sí, es decir, Lucas va a hacer un crucero, es un arriesgado. Bueno, señores, esto ha sido la entrevista con Lucas. Si querés despedirte de los oyentes, te cedo medio minuto para la despedida. Bueno, un gran abrazo para allá. Estamos muy atentos de todo lo que sucede en Argentina. Nuestra cabeza está muy puesta allá, naturalmente por todos nuestros familiares y nuestros seres queridos. Así que siempre estamos deseando que las cosas salgan bien para todos. Ese es nuestro deseo. Y bueno, ese es mi mensaje, y un gran abrazo para vos, Carlos, y bueno, también gracias por esta oportunidad para poder contar un poco, y bueno, que la gente y los oyentes vayan conociendo acerca de los argentinos que estamos dispersos en otros lados del mundo. Bueno, muy bien, te vas a quedar calladito un ratito mientras yo hago el cierre del programa, pero no cortes, porque después que finalice la grabación vamos a seguir conversando. Así que te quedas calladito. Esto ha sido otra presentación del espacio cultural El Sitio, que estamos entrevistando a argentinos que viven y trabajan fuera de nuestro país. Agradecemos mucho la colaboración de ellos para poder realizar este programa. Continuamos ahora con nuestro programa habitual.